Hoy hablaremos de la traducción, o bien síntesis de proteínas. Esto está conformado por componentes como el RNA mensajero, el RNA de transferencia y el RNA ribosomal. El RNA mensajero, así como los demás, tiene una secuencia de nucleótidos ribonucleicos. Este RNA tiene una cabeza de guanosina metilada, un cuerpo conformado por los exones del RNA y una cola de poliadenosinas. Aquí se ve el proceso del splicing, donde se divide los exones y los intrones son retirados y los exones pegados nuevamente. Y aquí se encuentra la cabeza de guanosina metilada y de este lado la cola de poliadenosina, respectivamente el 5' y el 3'. El RNA ribosomal se forma de dos subunidades, una mayor y una menor. En la mayor tenemos que está constituida por aproximadamente 50 proteínas y 3 moléculas de RNA, en este caso de la eucariota. Tenemos en las moléculas de RNA ribosomal la 28S, 5.8S y la 5S. En el caso de esta, la 5S es formada por la polimerasa 3, que es la de la RNA de transferencia. Y en la subunidad menor tenemos aproximadamente 30 proteínas y una molécula de RNA ribosomal, que es la 18.5S. Esta S es el nivel de sedimentación que tiene cada una de estas moléculas. Después tenemos el RNA de transferencia. Este está formado por la polimerasa 3, como ya hemos dicho, que también forma a la 5S del ribosomal. El RNA de transferencia se compacta por medio de enlaces fosfodiésteres, dándole esta forma característica. Consta de un brazo aceptor con una secuencia CCA, en el cual en la punta tiene un grupo hidroxilo donde se unen los aminoácidos. También tiene un dominio anticodón donde se encuentra el anticodón. Este anticodón tiene una secuencia que encaja con la del RNA mensajero. En el caso del codón del RNA mensajero que se encuentra aquí es una guanosina, una adenina y otra guanosina, que su correspondiente grupo es la citosina, el uracilo y la citosina. De esta forma, el RNA de transferencia se puede unir al RNA mensajero. También tiene un dominio D, un dominio T y una región variable. Y después tenemos un código genético, donde entra una de las dudas sobre este proceso de traducción. ¿Cómo pasamos? Bueno, inicialmente pasamos de una cadena de DNA a otra cadena, que en este caso es de RNA. Pero ¿cómo pasamos de 4 nucleótidos a 20 aminoácidos que tenemos en las proteínas? Bueno, esto se ocurre porque se toman grupos de 3 en 3 nucleótidos, llamados codones. Esta es una tabla del código genético que lo conforma. Si nosotros tomamos una guanosina, una citosina y una adenina, o cualquiera de estas, formamos una alanina. De hecho, se cree que las primeras dos son las principales y esta es prácticamente irrelevante, porque cualquiera de estas que pongas seguirá siendo una alanina. En este caso tenemos la metionina. Esta es especial porque conforma el aminoácido de inicio en una traducción. Es el que pone el inicio, conformado por una adenina, un uracilo y una guanosina. Y como hay un inicio, hay un final. Ese está determinado por la secuencia de stop o de alto, donde termina la lectura del ribosoma, que son el UAA, uracilo, adenosina y adenosina, el UAG y el UGA.
Después tenemos las fases de la traducción, en la cual tenemos la iniciación, donde el ribosoma se une al RNA mensajero mediante diferentes factores de iniciación. Después tenemos la elongación, donde se obtiene la cadena de aminoácidos, y la terminación, donde todos estos mecanismos se separan al finalizarse este proceso. En la iniciación tenemos el RNA mensajero, que se encuentra fuera del citoplasma. Y aquí hay dos secuencias principales. Una nos la muestra, que es la secuencia de Chain-Dalgarno, que se encuentra en las procariotas. Esta determina el lugar de inicio del proceso de traducción. Una teoría es que esta secuencia se pliega formando una clase de bola para localizar el inicio, para que la subunidad mayor, perdón, la menor pueda localizarlo. Y tenemos la otra teoría donde la subunidad menor escanea todo el RNA mensajero hasta encontrar esa zona y colocarse para iniciar con el proceso de traducción. Y luego tenemos la metionina inicial o el AUG, conocido también como el codón de inicio. En esta parte se va a unir el metionil tRNA para dar inicio al proceso de traducción. La subunidad menor es colocada por dos factores iniciales. Bueno, esos no los colocan, pero es colocada por dos factores iniciales, que es el IF3 y el IF2, que es Initial Factor, bueno, 1 y 3, que se colocan en el inicio. Después tenemos el metionil RNAT. El RNA de transferencia se une a la metionina mediante la metionil RNA sintetasa. Y este a través del IF2 GTP, o sea, Initial Factor 2, con un grupo de GTP, guanosina trifosfato, se une a la subunidad menor. Después de esto, llega la subunidad mayor. Esta se coloca encima de la metionina de inicio, coloca al metionil tRNA en el sitio P de la subunidad mayor, y finalmente se separan los factores de iniciación, que pues claramente aquí no los muestra, pero están alrededor de todo esto. Son los que llevan el proceso de la unión de todas estas piezas, ya que por sí solos los ribosomas no podrían hacerlo. En la elongación tenemos tres pasos principales: la unión del aminosil tRNA, la transferencia peptidil y finalmente la translocación. En la unión del aminosil tRNA tenemos primero al fornil metionina en el sitio P, este de aquí, y después, mediante un factor de elongación TU, une a este aminoácido tRNA al sitio A, colocándose aquí, es el siguiente aminoácido. Después de esto entra la transferencia peptidil, donde este tRNA aminosil, bueno, en este caso la metionina, le transfiere el aminoácido al tRNA aminosil. Y lo hace por medio de una transferencia peptidil, un enlace peptídico. Podríamos decir que se lo coloca encima y dice, bueno, este es tu problema, ten los aminoácidos. Y después entra la translocación por medio de otro factor de elongación llamado G. Este factor de elongación, por medio de una guanosina trifosfato, usa esa energía
para mover el ribosoma y que se coloquen estos dos aminosiles de transferencia o tRNA en las siguientes cavidades, podríamos decirlo de una forma, donde el que estaba en la A se coloca en la P y el que estaba en la P se coloca en la E. El que está en la E está en la zona de exit, donde se salen del ribosoma para poder ser reciclados en otros procesos. Y aquí termina el proceso de elongación. Pero ¿cómo se une el RNA de transferencia al aminoácido? Bueno, aquí tenemos un ejemplo con la metionina, que es el aminoácido inicial. Este proceso lleva a cabo gracias al aminoácido tRNA sintetasa. Este es para las metioninas. Aquí tenemos la metionina, un grupo ATP para poder hacer la reacción química y finalmente el tRNA para metionina. ¿Por qué se dice que es para metionina? Porque su anticodón tiene la secuencia necesaria para unirse a la metionina en el RNA mensajero. O sea que este le corresponde a este. Y a través del proceso del ATP une a la metionina y al tRNA formando el metionil tRNA o metionil RNA de transferencia. También se le puede decir que está cargado, como que listo para disparar. Y finalmente tenemos el proceso de terminación. En el proceso de terminación, al final del RNA mensajero hay unos codones, el UAG o el UGA o el UAA. Estos codones no tienen un anticodón con el cual unirse, por lo que ya no se unen más aminoácidos. Cuando pasa esto, entra el factor ERF1 en las eucariotas y en las procariotas el ERF1 y el ERF2. Estos los que hacen es separar los ribosomas, el RNA mensajero y el RNA transcripcional, finalizando el proceso de traducción. Claro, después la proteína que ya terminó, que ya salió, va a plegarse, están los 4 niveles estructurales y hay muchos pasos más complejos. Pero en lo llamado proceso de traducción, pues hasta aquí termina. Muchas gracias, nos vemos a la próxima.